Para nosotros siempre estos momentos son de especial relevancia, por cuanto hacemos una especie de análisis de lo que se viene desarrollando en el país en materia de seguridad vial, digamos, cotejado con los datos. Los datos de por sí mismos poco sirven si no se analizan y se interpretan, y si no son también un instrumento para establecer los planes y los programas preventivos en materia de seguridad vial. Son también un instrumento de gestión, de análisis de la gestión, es decir, por dónde vamos, hacia dónde vamos, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en materia de seguridad vial en el país, y eso es un elemento central que el país nunca había tenido y nos permite analizar todo el país, es decir, acá no queda libre nadie en el sentido de que el registro hecho a través del Ministerio del Interior con AGESIC y que se llama Sistema de Información Nacional de Tránsito, nos permite tener una fotografía en el momento que querramos de la siniestralidad en el país y analizar y establecer los planes locales y regionales y nacionales en materia de prevención. Pero por otro lado también, y no es un tema menor, utilizamos dos herramientas que para nosotros son de fundamental importancia. Uno es una encuesta de opinión pública a nivel nacional que refleja la opinión de la inmensa mayoría de los uruguayos, que año tras año venimos desarrollando. Esta es la tercera edición que lo hacemos con la encuesta Radar, que nos permite tomar la temperatura de la población uruguaya de qué opina sobre la siniestralidad vial, sus causas, sus consecuencias, en qué situación estamos y cuáles son los problemas que en el país se identifican y qué opina la población uruguaya con relación a las estrategias que se vienen desarrollando en el país. Y esa es la encuesta que se hace con, y la hacemos con la empresa Radar, y esta va a ser, digamos, la tercera, digamos, edición que la vamos a presentar dentro de unos días porque estamos preparando toda la presentación. Y el otro elemento central también que nos parece de enorme relevancia es la inserción del Uruguay en el contexto internacional. Uruguay participa desde el año 2009, digamos, en el contexto internacional como país, como estrategias de políticas de Estado en materia de seguridad vial, cosa que no existía. Participamos en la Declaración de Naciones Unidas y por eso, de alguna manera, esa Declaración de Naciones Unidas es un poco los rieles por donde pretendemos transitar y tanto nosotros analizarlo en base a los pilares de acción, como también propia Naciones Unidas que también nos establece esa vigilancia, es decir, qué hacemos los países cuando levantamos la mano y aprobamos la década de acción, en qué hemos avanzado los países, sobre todo de América y del Cono Sur, en materia de gestión de la seguridad vial y de las acciones que se vienen desarrollando. Y por eso es bueno tener en cuenta y recordar cuál es la realidad histórica del país. Esto no es un problema nuevo en el país, la cantidad de lesionados tiene esa curva. Esta es la curva que tiene que ver con la venta de vehículos automotores año tras año, 50.000 nuevos autos y casi 100.000 nuevas motos, digamos, se ponen en funcionamiento año tras año en los últimos 5 años, y eso hace a lo que es la exposición al riesgo en materia de siniestralidad vial, medido en esa última curva en la movilidad. Y es claro, como esto lo hemos mostrado en otras oportunidades, que hay una diferencia muy importante, es decir, hay un quiebre, digamos, en un periodo donde, digamos, el incremento del parque automotor se ha acompañado un incremento paralelo, digamos, a la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, para en un segundo periodo, que es el que estamos construyendo a nivel nacional, se haya alcanzado esa meseta, es decir, ya no hay tantos lesionados y fallecidos como era de esperar en años previos al 2008, cuando todavía en el país se trabajaba de forma muy fraccionada, sin una política, sin una guía nacional que nos permitiera avanzar. Y en base a la Declaración de Naciones Unidas de la década de acción para la seguridad vial, establecimos en este gráfico que está allí en verde cuál es la década de acción y las metas planteadas para Uruguay en estos 10 años. Naciones Unidas nos dice, bueno, en 10 años hay que disminuir a la mitad la cantidad de fallecidos en el tránsito. Ello implica que del año 2020 los fallecidos en el Uruguay serían 278, o sea, la mitad de lo que tuvimos en el año 2010, 556. Vean ustedes, esto nos advierte dos cosas muy importantes. Primero, no hay cambios rápidos en esto, no hay soluciones mágicas de un día para el otro que se puedan establecer, ojalá las hubiera. Hay un proceso, sí, que hay que encaminarse y profundizar año tras año.
Y actualmente nos encontramos, y ese gráfico rojo son la cantidad de fallecidos en tasas, en números absolutos, nos encontramos en esa línea de la meta de acción para la seguridad vial. O sea que un concepto general de lo que se ha venido desarrollando en el país y que también coincide con este primer semestre del 2014, es que venimos acompasando lo que son las recomendaciones internacionales y las metas que nos hemos propuesto entre todos para disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Por eso llegamos a este primer semestre del 2014. Pero es muy difícil poder hablar de buenos resultados en materia de seguridad vial y siniestralidad vial, porque cada uno de esos números implican personas y familias. Entonces, por más que uno diga estamos en una meseta o disminuimos tanto por ciento, estamos muy mal. Piensen ustedes que en el año 2020 vamos a tener una tasa de fallecidos de 8 cada 100.000 habitantes, si es que logramos esa meta de los 10 años. Y 8 por 100.000 habitantes es el doble de la tasa europea. O sea, si tendremos que recorrer un camino y quizás uno de los mayores desafíos que tengamos entre todos, tanto gobierno nacional como gobiernos departamentales, es acotar ese tiempo en la medida que seamos capaces de desarrollar y aplicar algunas de las recomendaciones, tanto nacionales como de los propios organismos internacionales. Porque mientras estamos hablando hoy acá, 84 uruguayos se van a lesionar en el tránsito y por lo tanto esto es una catástrofe que de alguna manera tenemos que profundizar y nos convoca a todos a seguir en esta línea de trabajo que es tan compleja, a veces tan decepcionante, pero que nos tiene que motivar para seguir haciendo y tratar de seguir salvando vidas. Según la severidad, sabemos este primer semestre del 2014, que no sé, lo pasé medio rápido, no sé si lo vieron allí, pero este primer semestre casi 15.000 uruguayos se lesionaron en el tránsito con 274 fallecidos. Y eso era lo que decíamos, al costo social que tiene este problema planteado en el país en las últimas décadas. De todos los lesionados en el tránsito, un 2% fallece, 13% van a adquirir lesiones graves y eso es un costo obviamente adicional que se genera a nivel de los sistemas de salud y que de alguna manera también es otro componente más. No se lesiona únicamente la víctima, sino que se lesiona a la familia y se lesiona a la sociedad. Esto es un costo social que pagamos todos y que de alguna manera estamos todos convocados a tratar de solucionar. El perfil de este primer semestre se asemeja mucho a los informes anteriores en los años previos, con algunos matices. Se ha incrementado mucho más la mortalidad en ciudades que en rutas y eso es producto también de un descenso mantenido, digamos, en la mortalidad en rutas nacionales y que no nos cabe duda que eso también es reflejo del accionar de la Policía Caminera en un nuevo, digamos, rol del punto de vista de readecuar los pocos o escasos recursos que tenga para tener estrategias más eficientes y de alguna manera eso se refleja también en la base de datos que tenemos de información. Pero hay un elemento central, sigue siendo obviamente no la moto el problema, sino los motociclistas que se involucran, digamos, en siniestros de tránsito adquiriendo como población vulnerable lesiones graves y muertes. El 63% de los que fallecen en nuestras ciudades son motociclistas y casi el 35% en las rutas nacionales. Es decir, el motociclista participando de los siniestros de tránsito es un componente muy grande en lo que es la mortalidad y la incorporación de lesiones graves. Pero no es el único. Si uno toma en cuenta motociclistas más peatones, va a tener al 80% de los fallecidos en este país, tanto en ciudades como en rutas. Por lo tanto, hay poblaciones vulnerables que tenemos que atender y rápidamente. Las edades siempre nos implica, digamos, un pico temprano. Es decir, este primer semestre del 2014 nos muestra que es muy parecido a los años anteriores. La participación de los jóvenes es una participación importante, pero no es la única. Y de alguna forma esto tiene que llevarnos a trabajar integralmente en todos los rangos de edad de la población. Y se vuelve a reiterar un fenómeno que ya hemos planteado en los informes anteriores, que es lo que llamamos nosotros el periodo crítico. Aún más crítico que el año pasado, el periodo crítico del viernes a las 20 horas, al lunes a las 8 de la mañana.
reúne al 50% de los fallecidos, digamos, en el tránsito de todo el periodo de la semana. Por lo tanto, ese es un periodo crítico donde no solo fallecen, sino que se lesionan gravemente las poblaciones más jóvenes y los jóvenes que se involucran en siniestros de tránsito los fines de semana, digamos, y que de alguna manera hacen a esa carga en términos de morbimortalidad. Y que a su vez también hay un factor determinante de ese periodo crítico, que es la incidencia de los factores de riesgo que tienen una prevalencia creciente. De lunes a viernes la tasa de espirometría positiva en siniestros de tránsito es del 3,5%, de las tasas más bajas que hay en el mundo. Es decir, hay una incorporación muy clara de nuestra población de que si se toma alcohol no se conduce y entre semana la tasa es bastante baja. No quiere decir que no haya que seguir trabajando y profundizando las acciones, porque de lunes a viernes ese 3,5% quiere decir que en el día de hoy, digamos, 6 alcoholizados van a lesionar a alguien en el tránsito. Por lo tanto, no es un tema resuelto ni mucho menos. Pero peor aún es cuando miramos los sábados y los domingos, las tasas de espirometría positivas, los sábados y los domingos se multiplican 9% el sábado y 15% el domingo. Es decir, ahí hay un problema, no solo que se acumula la mayor cantidad de lesionados graves, digamos, y fallecidos, sino que también coincidentemente y obviamente muy vinculado a ello están las tasas de espirometrías positivas. También en este primer semestre se reproduce el fenómeno de la mortalidad en la escena. 60% de los que fallecieron en este primer semestre, así como el año pasado, el 60% fallecen en la escena. Y eso tiene mucho que ver también con que hay un porcentaje muy alto de vulnerables involucrados en los siniestros, como lo son los motociclistas y los peatones. Pero también tiene que ver con las respuestas sanitarias que aún siguen siendo, digamos, muy débiles desde el punto de vista de lo que es la accesibilidad a servicios de emergencia en rutas, en zonas rurales o en zonas fronterizas. Y de hecho el presidente de la República por algo fue que también incorpore, y estamos trabajando con todos los actores en establecer este transporte aeromédico a través de helicópteros sanitarios. Mañana están llegando 3 técnicos de Austria para instalar, digamos, los equipos que faltaban en esos helicópteros que permitan llegar a lugares donde hoy es prácticamente muy difícil poder llegar con una asistencia adecuada o trasladar esos pacientes críticamente enfermos, como lo que pasó hace muy pocos días en las proximidades de Rocha, donde vuelca un ómnibus de EGA y uno de sus pasajeros gravemente lesionados. La única chance que tenía de llegar a Montevideo y sobrevivir al traumatismo como está hoy era ser trasladado en helicóptero, y allí se hizo todo el sistema de coordinación que permitió que hoy esa persona esté viva y pueda estar con su familia dentro de poco tiempo. Por eso nos parece tan importante hacer un análisis de un semestre, no por ese periodo corto de tiempo, sino en el marco general, digamos, y comparar también, porque esto tiene que servir de estímulo, el hecho de decir, y ahí se ve claramente, que esos 4 años que están allí, o esos 4 semestres que corresponden a esos 4 años, muestran claramente esto que venimos afirmando, la estabilización con tendencia al descenso, que solo podrá ser mantenida si articulamos adecuadamente las estrategias nacionales con las estrategias departamentales, actuando como un solo cuerpo a nivel nacional y en todas las fases, evitar que sucedan, si suceden con lesiones más leves, y una vez que están los lesionados, mejorando las respuestas en todo el país.